Nos quitaron la iniciativa esa de CESME, pero bueno, ahí le vamos a ver. Con su permiso, señor presidente. En octubre del año pasado, como consecuencia de la falta de planeación y operación de un verdadero sistema de protección civil, una cantidad muy importante de municipios de la región del norte de Veracruz se vieron afectados por las peores inundaciones en décadas. Como todos sabemos, Poza Rica fue una de las ciudades más devastadas tras el desbordamiento del río Cazones, donde el agua alcanzó hasta 4 metros de altura. No fue un desbordamiento ligero, como lo pretendió justificar el gobierno su ausencia e incapacidad de respuesta. Álamo sufrió graves inundaciones por el desbordamiento del río Pantepec. Otros municipios severamente golpeados fueron Tantoyuca, Tuxpan, Cazones de Herrera, Papantla y Gutiérrez Zamora. En total, más de 300,000 afectados, reconocidos por la gobernadora, de 55 municipios del norte de Veracruz, resultaron afectados por las fuertes lluvias asociadas a la tormenta tropical Ray. A 8 meses de estas inundaciones, el gobierno estatal continuó sin difundir un reporte definitivo sobre el número de personas fallecidas y desaparecidas a consecuencia del temporal. No obstante, habitantes de municipios afectados y registros atribuidos a autoridades federales de protección civil señalan que las inundaciones habían dejado 35 personas muertas y al menos 11 desaparecidas. Esas 11 seguramente también ya están muertas. Y si no sabemos con exactitud cuántas personas perdieron la vida, menos aún el daño causado a las viviendas, los comercios y el patrimonio de miles de familias veracruzanas. Diversos informes y reportes aseguran que más de 16,000 viviendas y 10,000 establecimientos comerciales sufrieron daños o pérdida total de patrimonio de la región. Las inundaciones y deslizamientos de tierra dejaron incomunicadas a decenas de localidades y afectaron gravemente la red de carreteras federales. Las heridas causadas por el desastre y el abandono institucional siguen abiertas. La tragedia no ha pasado, tampoco se va a olvidar. Tan solo la reconstrucción de Poza Rica, Tuxpan y otros municipios del norte de Veracruz afectados por las inundaciones requiere una inversión global estimada en 20,000 millones de pesos. Decir que el dinero no era el problema, pero muchos municipios aún no se recuperan de esta tragedia. En medio de esta, la gobernadora del estado envió a este Congreso una iniciativa de reforma a la Ley de Protección Civil y la reducción de riesgos de desastres, misma que fue determinada y aprobada por la bancada de Partidos Aliados ese mismo día. Ojalá hubieran actuado en la misma premura para atender a la población afectada por este desastre, que como hemos demostrado, solo sirvió para el lucimiento y la carroña de muchos funcionarios morenistas. Sé que les voy a recordarlo. La referida reforma creó el nuevo Comité Estatal de Desastres, un organismo técnico encargado de la gestión, atención, operación, seguimiento y evaluación de los daños, que coordina las fuerzas de tarea del Sistema Estatal de Protección Civil. Hasta ahora no hemos recibido un solo reporte de evaluación de este comité de reciente creación, que entre otras cosas, para eso se creó. Además, introdujo la figura del acuerdo que determina una situación estatal de desastres u otros siniestros, la declaratoria de desastre natural y la declaratoria de emergencia, misma que se emitió para los 212 municipios del estado sin que nadie supiera sus consecuencias y el apoyo recibido por los municipios. Con la reforma también se eliminó la obligación de la contratación de seguros contra desastres y se redujo solamente a la responsabilidad, conforme a su disponibilidad presupuestaria, de financiar las herramientas de administración y transferencias de riesgos para cubrir los daños causados por siniestros. No se conformaron con desaparecer el Fondem, ahora quitaron esta obligación. Es decir, si no hay dinero, el gobierno no está obligado a atender ningún tipo de desastre natural sin importar su grado de afectación. Hasta ahora, los veracruzanos nada sabemos de la creación del Fideicomiso de Protección Civil para la atención de desastres y emergencias, de la forma en que opera, de la cantidad de recursos con que cuenta actualmente y de la forma en que el gobierno estatal, los gobiernos municipales y los ciudadanos afectados pueden acceder a los recursos disponibles. Como todos sabemos,
La temporada de huracanes inició el pasado 1 de junio en el Atlántico, mismo que terminará hasta el próximo 30 de noviembre. El Sistema Meteorológico Nacional prevé la formación de entre 11 y 15 ciclones en el Atlántico. Entre 3 y 5 podrían ser huracanes de categoría 1 o 2, y al menos 1 o 2 ciclones alcanzarán a ser huracanes de categoría mayor. Desde hace más de una semana, el estado de Veracruz atraviesa un temporal lluvioso que ha ocasionado importantes precipitaciones en municipios de regiones altas de montaña y del sur, principalmente. Estas condiciones se prevé que persistan en lo que resta de la segunda semana de junio. En Coatzacoalcos se han presentado inundaciones en varias colonias populares, lo que ya ha provocado la afectación de viviendas y la pérdida del patrimonio de muchas familias. En el municipio de Coyutla, en el corazón de Totonacapan, las lluvias registradas en las últimas horas en la Sierra Norte de Puebla y la región montañosa de Hidalgo provocaron el colapso del puente provisional que conectaba al estado de Veracruz con el estado de Puebla. La estructura temporal unía a la localidad de Paso de Coyutla, en el municipio de Coyutla, Veracruz, con la 1 de Venustiano Carranza, estado de Puebla. El puente era utilizado como vía de conexión entre habitantes de Veracruz y Puebla, principalmente en esta zona limítrofe entre ambos estados. Apenas este fin de semana recorrí precisamente este municipio de la Sierra de Papantla, me refiero a Coyutla, donde la mala planeación de la carretera de acceso a la cabecera municipal se ha convertido en un riesgo constante ante las continuas inundaciones que afectan viviendas, comercios y escuelas, consecuencia de la falta de infraestructura hidráulica. La promesa de construir un puente vehicular sobre este tramo de carretera estatal no se ha cumplido, a pesar de que ya está incluido en la llamada carpeta de proyectos de nación, como fue informado por Sergio Rivera Nasser, cronista de Coyutla. A la fecha, suman un total ya de 27 inundaciones, 3 de ellas catastróficas. Compañeras y compañeros diputados, Veracruz sigue siendo una entidad expuesta a los riesgos de los fenómenos meteorológicos. La atención de los desastres naturales no podrá realizarse por decreto, como lo han pretendido hacer con las reformas aprobadas, sino un plan de contingencias acordes a las características geográficas del Estado y con la disponibilidad de recursos suficientes para la prevención y atención de desastres naturales. La naturaleza no entiende de buenas intenciones, por el contrario, suele mostrar una mayor rudeza frente a la omisión y la incapacidad de las autoridades para proteger a las regiones y la población más vulnerable ante los desastres naturales. Lo mismo en zonas rurales que en zonas urbanas. Por esas razones que presento ante este pleno el anteproyecto del punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado de Veracruz a presentar el plan de contingencia para la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2026 a fin de prevenir y atender riesgos de inundaciones en la entidad. Los veracruzanos no queremos más tragedias que pudieran prevenirse, más llamados de auxilio que no fueron escuchados. Que este Congreso no se convierta nuevamente en el muro de lamentaciones, en el catálogo de excusas que nada resuelve y en la victimización del gobierno ante la tragedia de los ciudadanos que lo han perdido todo. Actuemos con responsabilidad y protejamos a los veracruzanos, hagámoslo a tiempo ante el riesgo de los fenómenos naturales en esta nueva temporada de huracanes. Espero no tener que volver a subir esta tribuna a decirles, se los dije. Muchas gracias.